un tema bastante consultado en el examen. No es un tema complejo, es de gran utilidad práctica, que es el tema de las obligaciones solidarias. Cuando hablamos de obligaciones solidarias, estamos hablando de una clasificación de obligaciones que se da en un supuesto particular. Ese supuesto particular es un contexto, digamos, que es el de la obligación de sujeto plural. Es decir, cuando nosotros estamos refiriéndonos al carácter solidario o simplemente mancomunado del vínculo, estamos siempre hablando de obligaciones de sujeto plural. ¿Por qué? Porque independientemente del carácter individual o plural de los sujetos de la obligación, la naturaleza del vínculo puede ser solidaria, o sea, teóricamente, hipotéticamente, podría ser solidario, simplemente mancomunada, que las partes se van a regular siempre de la misma manera. Es decir, si no hay pluralidad de sujetos, no se presenta la cuestión de preguntarse si la obligación es simplemente mancomunada o solidariamente mancomunada. ¿Por qué? Porque a los efectos prácticos, digamos, es irrelevante. Puede ser relevante en una obligación que no tenga sujeto plural otro tema, como por ejemplo si el objeto es divisible o indivisible. Y eso va a condicionar el comportamiento de las partes y la situación en la que se van a encontrar desde el punto de vista legal. Pero repito, la naturaleza simplemente mancomunada o solidariamente mancomunada de un vínculo es una cuestión relevante solamente cuando hay pluralidad de sujetos. Si los sujetos fueran un acreedor y un deudor, esto es totalmente irrelevante. Entonces yo ya contextualizo el tema dentro de las obligaciones de sujetos múltiples. Y solo ahí. ¿Qué significa que una obligación sea solidaria y cuál es el régimen? Primero y principal, partamos de una regla, que es la regla del artículo 825, que dice: la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares e independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un acreedor A, que es acreedor de 100 pesos respecto de B, C y D, el artículo 825 me dice que por regla, esto se va a comportar como una obligación simplemente mancomunada. Y en una ficción legal, que lo que trata es de ser claramente ejemplificativa, estos vínculos esta obligación se va a comportar como si fueran tres vínculos independientes los unos de los otros. Es decir, como si hubiera tres obligaciones, ¿sí? Tres mini obligaciones. ¿En qué consistiría cada una? Supongamos que el título de la obligación nos dispone una cosa distinta, cada uno debería 33 pesos con 33 centavos. Esto significa que cada uno de los deudores, B, C y D, puede pagar, entrar en mora, incumplir con culpa o dolo, compensar, transigir, confundir, novar, se puede prescribir la acción, puede haber una interrupción de la prescripción, puede haber una suspensión de la prescripción, puede mediar una nulidad relativa o absoluta, es decir, puede haber cualquier contingencia y esa contingencia no va a expandir o propagar los efectos respecto de la situación de los demás integrantes, en este caso, del elenco de deudores. ¿Se comprende? ¿Esto por qué? Por lo que acaba de decir el artículo 825, en el sentido que no hay ninguna posibilidad de vincular una relación particular, dice el artículo 825, una relación particular independiente
con las demás. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, esto evidentemente tiene un límite. El límite, según el artículo 826, está puesto por el carácter indivisible del objeto. ¿Por qué? Por favor, alguien que me diga algo. ¿Por qué? Porque si 3 personas deben un auto, por más que no haya solidaridad, sino simple mancomunación, es imposible pensar o concluir que son 3 vínculos independientes entre sí. ¿Se comprende? Porque ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué debe qué debe B, C y D? Uno debe el caño escape, otro debe el chasis, otro debe la rueda. No. ¿Por qué no? Porque no es divisible. Porque el objeto no es divisible. Porque el objeto no es divisible, pero de fondo, porque no estarían entregando un auto. Claro, estarían entregando partes. Exacto, y hay un principio que es el de identidad y otro el de integridad de materia de objeto de pago que impide el pago de algo que sea distinto de lo prometido o menos de lo prometido. ¿Correcto? No es lo mismo las autopartes que conforman un vehículo que un vehículo. ¿Sí? Claro. Entonces, no hay manera de fraccionamiento útil. Cuando yo hablo de utilidad, no hablo en sentido vulgar, sino hablo de la utilidad para satisfacer el interés del acreedor. ¿Se comprende? Si a mí me deben entre Roberto y Paula 3 vacas, hay alguna posibilidad de fraccionamiento porque son un conjunto de animales que me pueden ser pagados fraccionadamente. Uno me puede dar 2 y otro me puede dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, sí. evidentemente, si me deben una vaca, no hay posibilidad de fraccionamiento. Entonces, ¿cuál es el límite al carácter simplemente mancomunado de las obligaciones de sujeto plural? El carácter indivisible del objeto debido, o, eso en cuanto al objeto, o en cuanto al vínculo, alguna disposición legal o contractual que disponga que el vínculo es solidario y no simplemente mancomunado. Es decir, que las dos limitaciones al funcionamiento de esta ficción según la cual el crédito y la deuda se fraccionan en tantas relaciones particulares independientes entre sí, está dada por la naturaleza del objeto o la naturaleza del vínculo. Bien. El artículo 827 trae una definición de solidaridad que antes no existía. Dice, hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo por la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Acá vamos a resaltar algunas cosas. A, pluralidad de vínculos. Perdón, pluralidad de sujetos. B, unidad de causa. C, unidad de objeto. Es decir, estamos acá frente a una causa única, con un objeto único, divisible o indivisible, ya deja de ser relevante que sea divisible o indivisible, porque si el vínculo es solidario, externamente los sujetos de la obligación van a estar reglados por normas que, por ejemplo, y acá lo dice, porque es la característica esencial de estas obligaciones, le van a impedir el cumplimiento fraccionado. Cualquiera puede exigirle a cualquiera el total de lo debido. ¿Sí? En algunos casos, el total de lo debido se debe porque la naturaleza del objeto hace imposible el fraccionamiento, el cumplimiento de la obligación indivisible. En otros casos, independientemente del carácter divisible o indivisible del objeto debido, se debe todo o se puede reclamar todo porque la obligación es solidaria. ¿Sí? Es decir, la característica definitiva de una obligación solidaria es que uno y cualquiera de los coacreedores puede reclamar a uno o cualquiera
de los codeudores el pago íntegro de la deuda, más allá del carácter divisible o indivisible, fraccionable o no fraccionable del objeto de la obligación. ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí, Por ejemplo, sí, sí. el caso típico. 3 personas le deben a un acreedor común 100.000 pesos. ¿Es divisible la obligación de pagar 100.000 pesos? Por supuesto que sí, absolutamente fraccionable, en unidades, en pesos, en uno. ¿Correcto? Son 100 unidades. Se puede Sí. fraccionar perfectamente y representa la misma utilidad, porque si estos 3 señores le deben 33,33 cada uno al acreedor, el acreedor lo cobra independientemente, lo puede cobrar de uno, de varios, de todos, dado el carácter solidario del vínculo, independientemente de que sea fraccionable o no. En este caso lo es. Ese es el rasgo esencial de las obligaciones solidarias. ¿Por qué existen las obligaciones solidarias? O sea, ¿qué función cumplen? ¿Qué utilidad representan? Ahí hay que partir de la base que existe la solidaridad activa, pasiva y mixta. La solidaridad activa es la solidaridad del grupo acreedor. Es decir, puede ser que Roberto, Paula y Mariana sean acreedores de 100.000 pesos respecto a Pedro. Entonces Pedro se pregunte, ¿quién le puede reclamar y qué? Si cada uno un tercio, o cada uno una fracción, sea de un tercio o no, o si cada uno le puede reclamar el todo. La solidaridad activa lo que dispone es justamente la facultad que tiene uno y cualquiera de ellos de cobrar el todo al acreedor común, al deudor común. ¿Qué finalidad tiene la solidaridad activa? La única finalidad que se le encuentra desde el punto de vista práctico es facilitar al deudor la liberación correspondiente. Porque mientras más patrimonios tenga a los cuales adjudicarles la cosa debida, más fácil va a ser liberarse. Es decir, yo tengo 3 coacreedores, uno se muere, uno desaparece, me queda uno para poder liberarme. En una obligación simplemente mancomunada, donde yo tengo 3 acreedores, y si esto se comporta, como dice el 825, de una manera independiente, estas relaciones, respecto del que desapareció voy a tener que consignar judicialmente. Respecto del que se murió, voy a tener que pedir la apertura de sucesión o ocurrir al trámite sucesorio y que los herederos me cobren. Y respecto del que está ahí, presente, digamos, y no desapareció ni se murió, si está en capacidad de cobrarme, le voy a poder pagar. Pero me voy a liberar solamente de la parte de ese tipo y de los demás no. En la solidaridad activa, yo le puedo pagar a todos y a cualquiera. Eso sí, todos y cualquiera me pueden reclamar el total. En la solidaridad pasiva, que es la más común, evidentemente la finalidad que tiene la solidaridad pasiva es facilitar el cobro, es decir, otorgar mayores garantías de cobrabilidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué se imaginan que es así? ¿Por qué la presencia de varios codeudores puede representar una ventaja en cuanto a la seguridad de cobro o garantía de cobro? Porque le puede pedir el pago a cualquiera. Exacto, no estamos hoy muy iluminados, muchachos, porque le pide a cualquiera. Si yo tengo 3 codeudores y un codeudor se muere, el otro desaparece y el otro está vivo y solvente, yo voy contra el que está vivo, le digo, mire señor, págueme, porque tengo el derecho de reclamar el todo de cualquiera de ellos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? En la solidaridad mixta hay pluralidad de sujetos activos y pasivos, o sea, acreedores y deudores. ¿Cuáles son las fuentes de la solidaridad? En función de la utilidad que representa la solidaridad, evidentemente la solidaridad activa de fuente legal no existe. Existe la solidaridad activa de fuente convencional. En materia de solidaridad pasiva, la ley puede tener interés en algunos casos en establecer un vínculo más severo, porque evidentemente el vínculo solidario es más severo, digamos, en cuanto al régimen de la responsabilidad que asumen los codeudores, que en la simple mancomunación. O
sea, puede tener interés la ley en algunos casos concretos, en establecer la solidaridad pasiva de fuente legal. Por ejemplo, más allá de alguna precisión que vamos a dar un poco más adelante, si varias personas participan en la comisión de un delito y generan un daño, todas esas personas responden solidariamente de la compensación de daños y perjuicios. Los padres responden solidariamente por los daños causados por los hijos. Los dueños de la cosa riesgosa o viciosa responden solidariamente por el daño causado por ella. Los que integran un grupo o una colectividad que generó un daño grupal, colectivo, responden extragrupo, o sea, frente a los damnificados, solidariamente por el solo hecho de integrar el grupo. Los titulares de una cuenta corriente bancaria, 2 o más personas, responden solidariamente de las deudas asumidas por el librador de un cheque, aunque no lo hayan firmado todos. Es decir, si 2 o más personas emprenden una gestión que genera una responsabilidad civil, en tanto gestores, digamos, si la gestión ha sido conjunta, asumen una obligación solidaria frente al dueño del negocio damnificado o frente a terceros. La responsabilidad de los tutores o curadores, si son múltiples o plurales, es solidaria. Es decir, ahí hay un conjunto de supuestos de solidaridad pasiva legal. La gran fuente de la solidaridad pasiva es convencional o voluntaria, es decir, básicamente es de base contractual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Otra vez, porque en esa esfera, en ese ámbito es donde entra a jugar la solidaridad como recurso o herramienta para reforzar la cobrabilidad. Si 2 personas son inquilinas de un local comercial, porque son consocios, digamos, de una sociedad de hecho y deciden explotar un local y se comprometen a hacerlo así, contractualmente vamos a establecer normalmente que la responsabilidad de eso es solidaria, de manera que el dueño del local, el locador, puede dirigirse contra todos o contra cualquiera frente a la existencia de una deuda. Es decir, evidentemente hay 2 patrimonios que van a contribuir por el total indistintamente, mientras que en la simple mancomunación cada patrimonio me contribuía por la parte que le correspondía en esa mini obligación de la que hablamos. ¿Hasta acá nos vamos entendiendo? Perfecto. Bueno. Hay un artículo interesante que es el 829, medio raro, ¿cómo se llama? Criterio de aplicación. Con sujeción a lo dispuesto en este párrafo y a los 2 siguientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. ¿Qué es lo que me está explicando el código? Algún autor dice esto en realidad es más una explicación de tipo académico, técnico, que lo que podría ser una norma, digamos, con una consecuencia o una aplicación práctica para las personas, para los justiciables, para los habitantes del país a los que va dirigido el código. En realidad va a poner fin a una vieja discusión, que es de qué manera se justifica legal, técnica, jurídicamente algunos de los efectos de la solidaridad activa y pasiva. Básicamente, el llamado efecto de expansión o efecto de propagación, propagación de los efectos de determinados actos cumplidos por alguno de los acreedores y por alguno de los codeudores en relación al conjunto de coacreedores o conjunto de codeudores. Para explicarnos. Algún autor, creo que Díez Picasso, maestro español, entendió que esto se podía explicar de esta manera. Como que hay 2 niveles a regular, digamos, en las obligaciones solidarias. Uno es la relación de valuta o valor, o sea, la relación externa entre los grupos coacreedor y codeudor. ¿No es cierto? O sea, yo tengo de un lado los acreedores y de otro lado los deudores y tengo entre esos 2 grupos una relación, un vínculo, que es el vínculo solidario justamente, donde
yo tengo que solucionar una cantidad de eventos, una cantidad de situaciones que se pueden presentar. Uno, por ejemplo, ¿qué efecto tiene el pago hecho por uno respecto de uno de los acreedores? Un codeudor le paga a uno de los acreedores. Bien, esto se regula dentro de lo que es la relación externa acreedores-deudores, pero repercute en otro plano en lo que es la relación interna entre los coacreedores por un lado y los codeudores por el otro. Porque si Pedro, que es uno de los codeudores, le paga a María, que es una de las acreedores, surgen dos preguntas rápidamente. La primera de ellas, el pago así efectuado, ¿extingue la obligación que tenían el resto de los codeudores que no pagó? Y viceversa. El pago efectuado a uno, el cobro efectuado por uno de los coacreedores, María, ¿extingue el crédito que tenían sus otros dos coacreedores? Esta es la primera pregunta que surge. Es una pregunta vinculada con la relación externa entre los grupos. Y después surge otra que ustedes se habrán hecho. Si son tres codeudores y uno pagó por todos, ¿qué derecho tiene para que le reintegren total o parcialmente lo que le pagó sus codeudores? O sea, los que estaban con él en la misma posición. Y del otro lado, la pregunta sería, ¿María tiene algo para distribuir entre los coacreedores, siendo que solo ella cobró y que el crédito se extinguió para todos? ¿Me entienden? Estas dos cuestiones son, una de la relación externa, otra de la relación interna. ¿Correcto? Uno de cómo se comportan los grupos entre sí y otro de cómo se comportan los grupos dentro. ¿Bien? Ahora, esta idea de que, mejor dicho, este efecto concreto y práctico, según el cual, si un señor paga, siendo solo uno de los codeudores, a uno de los coacreedores, ese deudor extingue la obligación de los demás codeudores que no pagaron. Y ese coacreedor extingue el crédito respecto a los coacreedores que no cobraron, tiene que responder a algún principio técnico, un fundamento técnico. Ese fundamento se llama principio de representación o regla de la representación, o representación plural. De la cantidad de fundamentos sobre la naturaleza jurídica de la solidaridad, el legislador de 2015 se quedó con uno. No, digamos, no tenía ninguna necesidad de justificarlo, porque en definitiva se dispone cuál es la regulación y se acabó. Pero por algún motivo lo hizo y dijo, representa a los demás en los actos que realiza como tal. O sea, hay una especie de representación que ejerce cada uno de los miembros de cada uno de los grupos en relación al restante grupo. ¿Me siguen? Esta idea de representación común, que venía esbozada también como una especie de teoría de mandato común, ¿no? Como si todos fueran entre sí mandatarios del grupo y cualquiera pudiera representar a los demás. Esta sería un poco la idea, el mandato es una especie de representación. No fue aceptada pacíficamente, pero el código hoy habla de esta idea de representación común para justificar lo que llamamos el principio de propagación o de expansión de los efectos de determinados actos. ¿Y de qué acto hablamos hace instantes? Del pago. O sea, ¿por qué el pago de uno extingue la responsabilidad de los demás? Es porque el pago de uno propaga o expande los efectos a los demás. ¿Por qué el cobro de uno extingue el crédito de los demás acreedores que no cobraron? Por el principio de propagación o expansión de los efectos del pago, que explica cómo se tiene que regular esto entre el grupo acreedor y el grupo deudor. Ahora, si ustedes miran el programa, dice fundamento, fuente, ya lo hablábamos, modo de establecerla. Bueno, modo de establecerla es más allá de la ley, convencionalmente se puede establecer por acuerdo de voluntades o se puede establecer por un acto de última voluntad. Es decir, yo puedo en un testamento disponer
que dos personas tienen que cumplir con un cargo, como legatario le doy la casa, les lego la casa, tienen que cumplir con un cargo, ¿sí? Que es que el jardín lo puede usar la señora de al lado que tiene chico y yo nunca los tuve. Y puedo disponer que el cargo se cumpla solidariamente. O sea que se le puede exigir a cualquier cumplimiento del cargo. ¿Sí? Del todo del cargo. O que se queden con la casa y donen una suma de dinero a la Iglesia Católica. Que lo hagan solidariamente. Cuando hablamos nosotros del efecto de propagación o de expansión, lo estamos viendo con relación al pago. Pero lo podemos ver con relación a otros temas. Por ejemplo, dice el programa, derecho al cobro, derecho a pagar, ya lo vimos. Pago, lo acabamos de ver. Otros medios extintivos, artículo 835, que es de mucha importancia. El 835 sistematiza algo que venía un poquito desparramado en el Código Velezano, que es qué va pasando con los modos extintivos, es decir, en qué caso propagan sus efectos y en qué caso no lo hacen. El pórtico de entrada de la cuestión es que cuando la obligación se hace exigible, puede ser que uno de los codeudores pague o puede ser que no pague. Si paga, propaga sus efectos a los demás, lo mismo los otros coacreedores, lo mismo el acreedor que cobra, el coacreedor que cobra respecto de sus compañeros. Puede ser que no pague. Si incurre en mora, la mora propaga sus efectos respecto de los demás. Es decir, que la responsabilidad civil nace automáticamente para todos los miembros del grupo cuando uno de ellos cae en mora. ¿Me siguen? Es decir, supongan ustedes que es una mora no automática, sino por interpelación y que uno de los codeudores es interpelado. Entonces la mora, la constitución en mora en forma auténtica respecto de uno de los codeudores propaga los efectos a los demás. La responsabilidad culposa, o sea, el incumplimiento basado en la negligencia, impericia, imprudencia de uno de los codeudores, propaga, digamos, el incumplimiento culposo y sus efectos respecto de los demás. No pasa lo mismo con el incumplimiento doloso que se adjudica solamente al autor de la inejecución dolosa. No expande sus efectos, ese es el límite. Otro medio extintivo, fíjense, para hacerlo breve, ¿no? La obligación se extingue en todo cuando uno de los deudores solidarios paga. Y lo repito, porque hay una duplicación del régimen, habla de solidaridad pasiva y activa, vamos a tratarlo conjuntamente. Lo mismo pasa cuando uno cobra. Lo dijimos 3 veces ya. La obligación también se extingue en todo si el acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios. O si se produce novación, dación en pago o compensación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios. ¿Me siguieron? Hay renuncia al crédito total. Hay innovación con uno de los deudores. Uno de los deudores, en vez de pagar, da en pago. O media compensación total del crédito con uno de los codeudores. Vamos de nuevo. Pago, renuncia, novación, dación en pago y compensación. Expanden sus efectos respecto de los demás, generando la extinción de la obligación. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la relación externa. Es decir, la obligación se extingue. Esto significa que se extinga los efectos de lo sucedido para el grupo de codeudores o de coacreedores. Es una pregunta. Que se extinga la obligación significa que se extinguen los efectos de estos hechos respecto del grupo interno de codeudores o de coacreedores. No, No. ¿Por qué? porque si yo pagué y el resto de los codeudores me tienen que pagar la parte de ellos. Bueno, eso no es tan claro en la compensación, novación, dación en pago, ¿no? ¿No? No es tan claro, ¿no? Pero todavía no estamos en ese plano.
La confusión entre el acreedor y uno de los deudores propaga sus efectos, pero limitadamente. ¿Por qué? Porque ahí, ¿entienden la hipótesis? Hay un acreedor, hay tres codeudores, 1, 2 y 3, media confusión entre el acreedor común y el deudor 1. Por ejemplo, el acreedor se murió y el único heredero es el deudor 1. Se confunde el crédito con la deuda, se extingue. Ahora, ¿hasta dónde se extingue? ¿Hasta dónde se confunde? Su parte nada más. Hasta la cuota parte que tenía en la obligación el deudor 1. ¿Se entiende? Es decir, la única confusión patrimonial que hubo es la confusión entre el patrimonio de uno de los codeudores y del acreedor común. Quiere decir que sin duda va a haber una propagación de los efectos extintivos de la confusión, pero va a estar limitada a la cuota parte del deudor que protagonizó la confusión. ¿Sí? Es decir, si en una obligación de 100 el tipo tenía 20 de cuota parte, ¿cómo establezco la cuota parte? Bueno, voy a ver en los efectos de la relación interna en función de que este señor estaba adeudando. Si, por ejemplo, en los instrumentos que tenían firmados entre ellos decían, bueno, al acreedor le debemos 100, pero como somos socios y usted es al 20%, usted debe 20, usted debe 30 y el deudor 3 debe 50. Se va a producir la extinción por confusión de 20. Quiere decir que solidariamente el deudor 2 y el deudor 3 van a deber 80 todavía. ¿Me siguieron ahí? O sea, se produce la extinción se produce hasta el límite de la cuota parte en la deuda que tenía el codeudor que protagonizó la confusión y hay un carácter expansivo, un efecto expansivo, propagatorio de esa extinción por confusión en el límite económico de la parte que le correspondía al codeudor que protagonizó la confusión. ¿Sí? Por lo demás, por el resto, o sea, deducido esa parte, por el resto siguen los demás como codeudores solidarios. ¿De quién? Del nuevo, o sea, del heredero sería. De su ex codeudor que ahora es su acreedor. Claro. ¿Me entienden? Pero como el tipo no se puede cobrar a sí mismo, su parte hay que deducirla, es muy simple. ¿Me entienden? O sea, su parte debe ser deducida y el resto de los codeudores se benefician con la deducción o reducción, pero siguen debiendo el resto solidariamente. Claro, sí, sí. Se extinguió parcialmente la deuda, pero no se extinguió la solidaridad. Por último, la transacción hecha con uno de los codeudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta. Quiere decir que en nuestro ejemplo de 3 codeudores solidarios y un acreedor común, si el acreedor A llega a una transacción, transige con el deudor 1, y esto representa una extinción parcial, por ejemplo, se propaga la reducción o extinción parcial beneficiando a los demás como en mi ejemplo anterior. Y si la transacción implica una extinción total, los codeudores que no participaron en ella podrán invocarla si el acreedor común viene a querer cobrarles lo que ya fue objeto de transacción. Pero no les pueden pedir el cumplimiento de las obligaciones que asumió el codeudor que arribó a la transacción. ¿Me siguen? A mí me deben 100.000 pesos. Yo agarro a Pedro, María, Juan, me deben 100.000 pesos. Le agarro a María y le digo, María, escúchame una cosa. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Vos tenés un lote. Yo lo quiero. Vos lo querés vender y yo lo quiero. Y vale 120.000 pesos. Arribemos a una transacción donde vos renunciás
a la pretensión que tenés de 120.000 pesos, la reducís, yo de alguna manera también genero alguna clase de ventaja y me das en pago esto, pero por otro lado asumís la obligación de hacerles algunas mejoras, porque yo así no me sirve, no tiene luz, no tiene gas, bueno, y se arriba una transacción, en el cual hay un sacrificio recíproco de posiciones y se llega a un denominador común. Ahora, eso tiene un beneficio, extingue totalmente la obligación de pagar 100.000 pesos para María y según el código expande su efecto a los demás de manera tal que una vez celebrada la transacción, si el acreedor común, o sea yo, le voy a pedir a los demás los 100.000 pesos, a una parte me va a decir, doctor, usted arribó a una transacción con María, eso extinguió la obligación y yo me beneficio aunque no participé en el acuerdo. Ahora, si yo voy y le digo, escúcheme, yo arribé a una transacción con María que lo benefició, ¿vio? Sí, me dijo y ya no debo más nada, sí, bárbaro, sí, me comentó. Bueno, nunca hizo las mejoras en la propiedad. ¿Me tiene que cumplir con las mejoras o lo demando? La respuesta es no. Porque al no haber participado usted no me la puede oponer. Yo la puedo invocar. Usted no me la puede oponer. Hable con María. Sí, esto no es un abuso, porque, por supuesto, si una persona no participa en un acuerdo de voluntades, los términos del mismo no le pueden ser opuestos. ¿Por qué efecto? ¿O por qué principio? ¿Qué principio hay en materia contractual, en materia de obligaciones, que limita los efectos de los contratos? Ustedes lo vieron. Lo vieron en la unidad 1 cuando distinguieron derechos reales de personales o creditorios, el efecto relativo. El efecto relativo, ¿qué quiere decir? Que los acuerdos de voluntades, por ejemplo un contrato, tiene efecto relativo. ¿A quiénes alcanza? A los que participaron en él. ¿Se comprende? O sea, un tercero no puede verse alcanzado a punto de ser obligado a cumplir un contrato que no celebró. Por supuesto puede tener efecto respecto al tercero, y este es un caso típico donde terceros se aprovechan de una situación, de un contrato celebrado entre sus codeudores y el acreedor común. Pero no representa ninguna ventaja, porque después internamente, ¿qué va a pasar cuando María cumpla y se extinga la obligación y esté todo bien? ¿Qué va a hacer María? Va a reclamar el pago a nosotros. Les va a ir a cobrar. Le va a decir, muchachos, vieron que ustedes debían una plata junto conmigo y yo arribé una transacción, hice una serie de pagos, sacrificios, etcétera. Bueno, me deben su parte. ¿Me comprenden hasta acá? ¿Lo van entendiendo o no? No sé si lo van entendiendo porque nadie dice mucho. Esto nos lleva al tema de las defensas oponibles. Disculpe, Esto una es medio... pregunta. Sí. ¿Las partes que deben los otros deudores se establece a prorata o se establece en el Bueno, la contrato? determinación de la responsabilidad en la relación interna, digamos, en realidad es un tema que está previsto por acá, por ejemplo, en el 847 dice participación, cómo participa cada uno de los acreedores. En el 841 para la solidaridad pasiva dice determinación de la cuota de contribución, o sea, la solución a la ley. La última ratio es a prorata, partes iguales. Pero ya lo vamos a ver. Habla de otros efectos distintivos como la cosa juzgada. El Código en materia de cosa juzgada dispuso lo siguiente. En el juicio habido por uno de los acreedores o por un acreedor contra uno de los codeudores, la cosa juzgada recaída en ese juicio en el que participó solo uno de los codeudores beneficia a los demás pero no puede perjudicarlos. Es decir, si la demanda fue rechazada porque se consideró que había una causa de nulidad absoluta, por ejemplo, ¿sí?, o un problema de legitimación, de manera que la persona no alcanzó a probar su calidad de acreedor,
más allá de existir una deuda. Ese fallo beneficia a todos aún cuando no hayan sido parte en el juicio. Mas si la sentencia es condenatoria, solamente puede alcanzar la ejecución de sentencia a quien se defendió, o sea, a quien fue parte en el juicio. ¿Me comprendieron? ¿Esto en base a qué principio? Constitucional. ¿Lo conocen, el principio de defensa en juicio? Sí, el artículo 18, profesor. Una cosa muy simple. Nadie puede ser condenado en un juicio en el que no fue parte. Claro. Muy simple. Entonces, ¿cuál es la novedad acá? La novedad es la siguiente. El principio constitucional de defensa en juicio impide que alguien sea alcanzado por los efectos de la cosa juzgada recaída en un juicio donde no fue citado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué sí pasa eso si le beneficia la sentencia? Bueno, por una cuestión de claro efecto práctico. Si se declara que el negocio jurídico está alcanzado por una nulidad absoluta porque es fruto de un acto ilícito, inmoral o contrario a buena costumbre, y el acreedor le dice una demanda a María, donde esto es declarado así, queda sentencia firme, y después inicia un juicio contra Pedro, que es el otro codeudor. ¿Qué sentido tiene ventilar otra vez la misma situación en otro juicio cuando ya hay una cosa juzgada que recayó sobre un aspecto objetivo del acto jurídico? Y acá quiero ser claro. Hay dos tipos de defensas, ¿no? Las defensas personales y las defensas objetivas. O sea, las que atañen a la calidad personal de alguno de los individuos que está involucrado, coacreedor, codeudor, o las que hacen el negocio jurídico en sí mismo, que dio origen a la obligación. Cuando se trata de defensas comunes, o sea, defensas objetivas, cualquiera y todos los codeudores y cualquiera y todos los coacreedores pueden oponerlas. Por ejemplo, las vinculadas con la ilicitud de la causa la puede oponer cualquiera de los codeudores, ¿no es cierto? Ahora, luego hay defensas personales. ¿Una defensa personal cuál es? Cualquiera, díganme. La compensación habida entre uno de los codeudores y el acreedor común. Es una defensa personal. Una transacción. Una nulidad, una causa de nulidad relativa. Resulta que de los tres codeudores uno era menor de edad cuando firmó. ¿Me siguen? Es decir, son defensas que solamente atañen a uno de los deudores, en este caso uno de los codeudores. ¿Por qué? ¿Por qué les son personales? Porque solamente están reconocidas en interés de ese individuo y no del conjunto de los individuos. ¿Sí? Es decir, solamente le están reconocidas a él. El único legitimado para oponer la excepción de compensación o una nulidad relativa es la persona, por ejemplo, que está afectada por la falta de discernimiento fruto de la minoridad cuando se genera el acto jurídico. No los demás, que eran perfectamente capaces. ¿Me siguen? Entonces, el criterio es muy simple. Las defensas comunes las opone cualquiera, las defensas personales las opone solamente aquel en cuyo interés se han establecido. Antes de pasar al efecto de la relación interna, que es más o menos ya lo que viene según el programa que estoy mirando, quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de la extinción, estamos hablando de la extinción de la obligación. Acá hay alternativas para la extinción de la obligación y hay alternativas para la extinción de la solidaridad. Una cosa es la solidaridad como característica del vínculo y otra cosa es la obligación. Yo puedo decir
que una obligación comienza siendo solidaria y luego se extingue total o parcialmente la solidaridad y subsiste como simplemente mancomunada. Esa renuncia a la solidaridad puede ser expresa o tácita. Extinción absoluta de la solidaridad, 836. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente a la solidaridad en beneficio de todos, consintiendo la división de la deuda, esta se transforma en simplemente mancomunada. Por ejemplo, 3 personas me deben 500.000 pesos y yo les recibo una parte a cada una. ¿Sí? Es decir, cuando habla de la renuncia expresa, está suponiendo que yo emito alguna manifestación de la voluntad, pero también puede ser tácita, también puede, la recepción de una fracción de la deuda puede entenderse como una renuncia a la solidaridad. Si yo le digo, por ejemplo, que le recibo 100.000 pesos y lo libero, quedando 400.000 pesos que serán pagados por mitades por Pedro y por Juan, esa es una renuncia expresa a la solidaridad. A partir de ahí, el tratamiento de la deuda subsistente de los dos codeudores será simplemente más común. 837, extinción relativa. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresa o tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno de los codeudores de la deuda, continúa siendo solidaridad respecto a los demás con deducción de la cuota correspondiente. Es decir, si viene una persona y me dice, mire doctor, yo no quiero más problemas, de los 500.000 a mí me corresponden 100.000. ¿Me los cobra? Sí, cómo no. Lo cobro, lo recibo y lo libero. ¿Renuncié a la solidaridad respecto a los demás? No. Ahora, ¿tiene algún impacto la renuncia parcial que hice respecto al deudor que le cobré? Si Y tiene sí. algún impacto. Y sí. ¿Ese pago propaga sus efectos a los demás por más que haya sido parcial? Por supuesto que sí. El resto no debe 500, señores. Si le cobré Sí. a uno, debe 400. Solidario, pero 400. Dale. ¿Se entiende? Sí. Les pido acá, abran la cabeza, porque esto es bastante sencillo. Si yo sé 3 cosas, ya tengo todas las respuestas. El único tema que les puede traer alguna complicación es el 835, modos extintivos. Es decir, qué propaga, qué no propaga su efecto, en qué medida, etc. El código habla de interrupción y suspensión de la prescripción, y acá se está refiriendo a cómo se comporta el curso del plazo prescriptivo respecto de los distintos codeudores. La respuesta es simple. Tanto la interrupción del plazo prescriptivo como la suspensión propagan los efectos respecto de los demás. Vamos ahora a lo que le interesaba a alguno de los compañeros que preguntó. Los efectos de la relación interna. O sea, ya agotamos un poco los efectos de la relación externa, que están presididos por qué regla o principio. Los efectos de la relación externa. De propagación. De propagación. ¿Correcto? 829. Representan los demás en los actos que realizan como tal. La idea de que hay un interés común por el grupo y que cualquiera de los que lo integra representa a los demás. Los actos que cumple, por regla, propagan sus efectos activa y pasivamente a los demás. Vamos a los efectos de la relación interna. Los efectos de la relación interna están organizados sobre la base de un interés. ¿Cuál es? Supongamos que ya fue María y pagó todo. ¿Qué queda en pie como interés del grupo? Que ¿Qué les María parece cobre lo que suyo. ¿Qué interés subsiste? ¿El de María? ¿Sí? ¿De qué? De que De le cobrarle cobre. las partes. Y del que cobró y no repartió, que enfrenta el interés de los demás coacreedores en cobrar su parte. Esto se llama en materia de codeudores principio de contribución, en materia de coacreedores principio de distribución. Es fácil.
Las reglas son las siguientes. Así como hasta ahora era absolutamente irrelevante qué cuota parte debía cada uno realmente y qué interés tenía cada uno de los acreedores en cobrar, ahora pasa a ser absolutamente trascendente. ¿Por qué era irrelevante? Porque como a todos le podían reclamar el todo y cualquiera podía reclamar el todo, ¿a qué tenía derecho realmente cada coacreedor era irrelevante y qué debía realmente cada uno de los deudores era irrelevante o no? Es decir, Para la relación externa, sí. claro, en la relación externa era absolutamente irrelevante. Si yo y usted éramos codeudores y viene el acreedor común y me dice, mire doctor, no lo encontré a Jessy, ¿me paga usted? Y si yo le decía, sí, pero ¿sabe qué pasa? Que yo debo el 30% nada más. Y bueno, no sé, es un problema de ustedes. Claro, Págueme, sí, sí, doctor, págueme todo. Bueno, entonces es sí, irrelevante. Es sí, irrelevante. sí. Y inclusive es irrelevante lo que hayamos pactado entre nosotros internamente, las causas que llevaron a obligarnos, las circunstancias de la obligación. Es decir, todo eso es irrelevante en la relación externa. Ahora, una vez que se extinguió la obligación, pasa a ser importante. ¿Por qué? Bueno, por la cuestión de la medida de la contribución y la medida de la distribución, que es un tema bastante sencillo. En la relación interna, en la solidaridad pasiva, dice 840. El deudor que efectúa el pago puede repetir lo de los demás según la participación que cada uno tiene en la deuda. La acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda, lógicamente. O sea, si hay renuncia del acreedor al cobro de la deuda, no hay nada que reclamarse entre los codeudores. ¿Me siguen? La determinación de la cuota de contribución, dice el 841, es así. Se determinan sucesivamente de acuerdo las cuotas, con lo pactado, con la fuente y la finalidad de la obligación o en su caso la causa de la responsabilidad, por las relaciones de los interesados entre sí y las demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que es por partes iguales. Lo pactado, ¿a qué se refiere? Lo pactado tanto en el instrumento que hacen hacer la obligación como lo pactado entre sí. ¿No? Claro, lo pactado entre ellos. Sí, o lo pactado externamente también. Puede ser que la cuota esté establecida en el contrato, amén de que deban pagar solidariamente, puede ser que se haya establecido también una pauta, cuál es la medida del interés de cada uno. La fuente y la finalidad de la obligación. Por ejemplo, supongamos que la obligación nace de un contrato de locación. Y en el contrato de locación, el locatario y el fiador liso y llano pagador o llamado fiador solidario son solidarios responsables respecto de las obligaciones del inquilino. Está claro que las dos personas son codeudores solidarios, pero está claro también que por la fuente y la finalidad de la obligación, uno en la relación interna debe todo y otro no debe nada. ¿Quién no debe nada? El fiador. El fiador está obligado internamente por un contrato de fianza, o sea, por una relación de garantía o de cobertura. Es el típico caso de responsabilidad sin deuda. Él no debe nada. Sin embargo, es responsable si el otro no paga. ¿Comprenden? Si no entienden, me dicen, mire, no entiendo. ¿Entienden? La fuente y la finalidad de la obligación en la locación genera que uno que se llama inquilino en locatario use y goce una cosa para sí. Resulta que acá hay un codeudor, por ejemplo, del pago de los alquileres, conservación de la cosa, etc., que es un fiador liso y llano pagador, o sea, es un fiador solidario.
¿Este debe algo en la relación interna? No, no debe nada. Si él no usó y gozó nada, él solamente hizo una obligación de garantía, de cobertura. Entonces, si el fiador paga 100, ¿cuál es la medida de la contribución del inquilino, que era su codeudor solidario junto con él? 100. Vamos de nuevo. Si los dos son codeudores solidarios y en la relación interna uno es el que usó y gozó la cosa y debía pagar el precio de uso y goce, y otro solamente es el deudor solidario porque era un garante y paga el garante, ¿qué proporción recupera de lo que pagó? El 100%. Todo. Todo. ¿Sí? Y si hubiera pagado el inquilino, ¿tiene acción para que contribuya el fiador? No. 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 Bueno. Ahora, dice, o en su caso la causa de la responsabilidad, porque puede ser que se haya establecido una obligación de pagar una suma de dinero como compensación de daños solidariamente. Y puede ser que uno de los tipos pague. Y entonces la medida de la responsabilidad va a estar dada por la intervención causal de cada uno. Si el juez en la sentencia le adjudicó a estas dos personas condenadas a pagar la compensación del 50% de la responsabilidad en el evento, y uno paga el 100%, va a repetir la mitad. ¿Sí? Todas estas normas se aplican también a solidaridad activa en cuanto a la distribución. El caso de la insolvencia se maneja de la siguiente manera. Puede ser que una de las personas que debe contribuir sea insolvente, declarado en juicio. Y entonces la ley dice la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por los demás, dirimiendo un viejo problema que traía el Código de Vélez, que no era claro. Quiere decir que si los deudores son 4 y pagó el deudor 1 y tiene una acción contra el resto de los codeudores y el deudor 4 es insolvente, van a tener que soportar entre todos, él mismo, el que pagó, y los otros dos codeudores, la cuota aparte del insolvente que no se puede cobrar. ¿Van a tener una acción contra el insolvente? Sí, van a ir al concurso quiebra, van a verificar por la parte que no les correspondía asumir y están asumiendo. ¿Se comprende? Sí. Si ustedes encuentran que algo no lo entienden, me dicen. ¿Qué pasa con el caso de muerte del deudor? Bueno, esto ha variado un poquito en el código. Si una persona muere, la sucesión indivisa del codeudor debe, como debía en vida el codeudor, todo lo que se debe en la obligación. Si 3 personas están obligadas a pagar 100.000 pesos y una se muere, la sucesión indivisa debe 100.000 pesos. Cuando la sucesión cesa en la indivisión por partición judicial o extrajudicial, quiere decir que finalmente ahí se hace la adjudicación de los bienes a cada una de las partes según la cuota parte indivisa que tenga de interés cada uno de los coherederos. Si no está pagada la deuda, esa deuda de pagar 100.000 se fracciona entre los herederos y quedan asumiendo ellos cada una de las cuotas partes que son proporcionales a la hijuela, o sea, a la cuota parte hereditaria que tienen. Quiere decir que si hay un deudor 1, un deudor 2 y un deudor 3, el deudor 3 muere desde la muerte hasta la partición o división de los bienes de la sucesión, sigue debiendo 100.000 pesos la sucesión, como debe 1 y como debe 2. Y como debía 3 cuando vivía. Una vez que se aprueba la partición, resulta que son 3 coherederos, que eran 3 hijos, entonces cada uno tiene el 33% de interés en la sucesión. Entonces lo que dice la ley es que los 100.000 pesos se fraccionan 33.000 pesos en cada uno. ¿Comprendieron? Sí, profe, se entiende, se entiende. Quiere decir que mientras dura la indivisión, el interés
de los coherederos tiene que ser que antes, esto es lo que quiere la ley, que antes de que se adjudiquen los bienes por partición y adjudicación, digamos, de los bienes que conforman el acervo o del producido de su venta, se paguen las cargas sucesorias donde están incluidas también, además de los gastos de la sucesión, las deudas que tenía el causante. Esta es la idea. O sea, que ya no dependa de Pedro, Juan o María en tanto tres coherederos, sino que dependa de la masa de bienes que conformaban el patrimonio, que a la vez era el patrimonio que había asumido la deuda. ¿Sí? Me voy despidiendo. Algo en materia de solidaridad activa, porque esto es un régimen común ambos tipos de solidaridad. Una particularidad del régimen de solidaridad activa. Hay algo que se llama principio de prevención, que es un límite al derecho que tienen todos y cualquiera de los acreedores a reclamarle al codeudor común o a cada uno de los codeudores. Este principio de prevención hace que si uno de los coacreedores o varios coacreedores, pero no todos, inician un juicio contra el deudor común, desde el momento en que se notifica la demanda, el deudor solo se libera pagándole al acreedor que lo demandó. Esto para evitar ¿qué? Para evitar la mala fe procesal del deudor que recibe la demanda, le paga al coacreedor que no lo demandó, obtiene carta de pago, obtiene un recibo liberatorio y le opone la defensa de pago total. ¿Sí? Y por otro lado, digamos, por una cuestión lógica, la ley pretende privilegiar en el cobro al acreedor más diligente, porque sobre la base de este principio de representación común resulta que el tipo lleva adelante una serie de actos, gastos y diligencias en favor del conjunto de los coacreedores que se vería defraudado si el deudor pudiera tranquilamente liberarse o ponerle el pago como liberatorio hecho a un acreedor que no lo demandó. Lo único que les voy a dejar es que lean las obligaciones concurrentes del 850 al 852, es muy poquito, y si hay alguna duda, lo consultan. ¿Sí? ¿Les quedaron preguntas? No, profe. Yo tengo O soy muy claro o ustedes son muy poco exigentes. ¿Qué pasa? No hay preguntas. Yo tengo una. Suponiendo que lo que se debe es algo indivisible, como usted dijo, por ejemplo, una vaca. Y los deudores son 3. Y el deudor 1 entrega la vaca. Sí. En la relación interna, ¿cómo se arreglan? De la misma manera que se estaba zanjando en la solidaridad. Okay. Porque cuando vos vas a las obligaciones divisibles e indivisibles, que deben estar por acá, perdónenme, pero ahora ya me perdí yo en los números con el código nuevo, ¿sí? 805. ...810 en los derechos a reintegro, en los casos que el deudor paga más que su parte de la deuda, si lo hace sabiendo que en la demasía paga una deuda ajena, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Si lo hace sin causa porque cree ser deudor de todo o porque ya percibe la demasía, se aplica la regla del pago indebido. La participación entre los acreedores de lo que uno de ellos percibe de más se determina conforme lo dispuesto en el 841. El 841 es la solidaridad, determinación de la cuota de contribución. La solidaridad activa. Si la obligación divisible es además solidaria, se aplica las reglas de la obligación solidaria. Es decir, va a pasar lo mismo que en la contribución y en la distribución, solamente que sobre reglas diferentes. ¿Por qué? Porque al ser el vínculo simplemente mancomunado, no hay acciones de reintegro en la obligación indivisible donde uno paga más que los demás, o sea, donde no concurren todos a pagar, sino que paga uno con la cosa. Lo que hay es, de base, un enriquecimiento sin causa, ¿no? Claro. Y específicamente la acción del que paga más
pagando una deuda ajena, o sea, la subrogación. Mientras que para la distribución de lo recibido por uno como objeto indivisible respecto a lo demás se aplican las normas de la solidaridad activa. Y se aplican, sí, los principios de contribución y distribución como los vimos hoy, si además de ser indivisible la obligación a la solidaridad. Perfecto. Con lo cual, su pregunta, Ceci, fue muy buena. Lean después la solidaridad, repasen, compárenla con las obligaciones concurrentes, pero ahora el artículo 851 les ahorró todo el trabajo porque compara una con otra. Los dejo con un saludo, buen fin de semana. Gracias, profe, buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente.